haciendo una confesión, y es que en algún momento de mi vida tuve la afición y alguna costumbre relativa de ir a las corridas de toros. Y es verdad, en mi opinión, por supuesto, que ahí hay una riqueza cultural, es verdad que ahí hay unas tradiciones, es verdad que hay una serie de hábitos, de costumbres forjadas a lo largo de los siglos a propósito de esa relación colonial tan cercana entre España y Colombia y otros países latinoamericanos en torno a lo que algunos denominan como la fiesta brava. Y es verdad que lo disfrutaba. Pero también recuerdo que cuando salía de las corridas de toros me quedaba algún sinsabor. El sinsabor producido por la percepción a la que prefería no pararle muchas bolas, de saber que todo este disfrute de esta experiencia tan rica para los sentidos, pues estaba sustentada en el sufrimiento y en la muerte pública de los animales, de los toros de Lidia. Luego de mucho tiempo y de reflexionar mucho en mi intimidad, lejos estaba en esa época de imaginar que iba a llegar al Congreso de la República, llegué a una conclusión, y es que si bien existían elementos de costumbre muy valiosos allá, en mi parecer y en mi opinión personal sobre la cuestión de la tauromaquia, iba a prevalecer en adelante la consideración de que ningún acto de disfrute, ninguna reproducción cultural, ninguna costumbre justifica bajo ninguna circunstancia someter a semejante tortura pública y prolongada en el tiempo a los animales, más siendo más que evidente su sufrimiento consciente, su sufrimiento vivo, cómo se desangraban y morían de a poco ante la ovación de miles de espectadores. Luego, en esta intervención, presidente, yo no pretendo desconocer que acá hay tradición o que acá hay cultura. Y en eso seguramente difiero, y será lo único en lo que difiera el representante Lozada. Yo creo que sí lo hay. Pero también creo que lo que nos corresponde acá, como órgano político, representante del pueblo, es poner en una balanza estos valores de tradición, de cultura, y por otro lado, poner en la misma balanza el hecho de que no es decente, de que no es moralmente admisible alimentar nuestro disfrute y alimentar nuestra tradición de semejante práctica tan sangrienta y que causa tanto sufrimiento a un ser sintiente como lo reconoce o como lo reconoce a los toros la propia legislación colombiana. Luego acá no estamos tratando de pasar una planadora por encima de la cultura o de la tradición. Lo que este proyecto de ley pretende, colegas, es poner en una balanza unas manifestaciones culturales, unas tradiciones por un lado, y por otro lado, lo que es moral, lo que una sociedad expresada en su máximo órgano de representación política, que es el Congreso, considera que es admisible. Por eso acompaño este proyecto de ley, lo firmé si bien el liderazgo es de Juan Carlos Lozada. Tengo el honor de ser su coordinador ponente. Y acá quisiera entrar en algunos argumentos más de fondo para explicar por qué defiendo este proyecto de ley. En la intervención del representante Daza, cuya altura también celebro, daba a entender que las tradiciones no pueden prohibirse. Ustedes se imaginan, colegas, qué pasaría si adoptáramos como máxima esa premisa. Pasaría entonces que tradiciones y elementos o dinámicas históricas absolutamente ricas que nutrieron la cultura no deberían prohibirse porque lo tradicional no puede prohibirse. Y sí que era tradicional la esclavitud cuando Colombia la prohibió en el siglo XIX, y ni se diga de la riqueza cultural que generó en la música, en la danza, en la pintura, en la escultura colombiana. Tiene todo que ver la esclavitud con la configuración de la cultura en Colombia. Lo que pasa es que los derechos fundamentales estaban por encima. Y esa tradición, la tradición esclavista, debió abolirse, como también la tradición de las luchas entre gladiadores, entre ellos mismos hasta la muerte, para honrar a los dioses en los tiempos del Imperio Romano, para honrar al emperador de turno, simplemente para satisfacer al pueblo. Duraron cerca de 1000 años.
y al final también terminaron desapareciendo. Digamos, una actividad aún con mayor riqueza y tradición que la que acá nos ocupa. Y también surgía de una tradición y de una estructura cultural el hecho de tener una sociedad patriarcal en donde las mujeres no votaban. Eso no era gratuito, ni que se le ocurrió a alguien en un ataque de locura en una constitución. Digamos, tenía todo que ver con una visión de cuál era el rol del hombre y cuál era el rol de la mujer en la sociedad. El hombre participaba de lo público, la mujer de lo privado, luego el hombre votaba, el hombre se hacía elegir y la mujer no, la mujer en los asuntos de la casa, pero eso también por fortuna cambió a mediados del siglo pasado. Luego las tradiciones, claro que pueden cambiar. Y claro también que en casos extremos, y la tauromaquia es un caso extremo, pueden ser proscritas por la ley como lo pretende la iniciativa que acá discutimos. También el representante Daza, igual que el representante Burgos, traían como ejemplo el vallenato. Y decían que imagínense que algunos cachacos en su momento lo despreciaron, es verdad. Y se equivocaron los cachacos en esa época. E imagínense que acá tomáramos el rumbo de prohibir géneros musicales, el reggaetón más polémico y más contemporáneo. Lo que pasa es que hay al menos una diferencia sustancial entre el reggaetón o el vallenato por un lado y las corridas de toros por el otro. Que con el reggaetón y el vallenato lo peor que puede pasar es que una persona se emocione y llore. En especial con el vallenato, doctor Lorduy. Usted que saca uno de los voceros de la bancada Caribe, que nos han dado ese gran aporte cultural a toda la nación. En cambio, lo peor que pasa, no que puede pasar con la tauromaquia, es que matan 6 toros por jornada. Luego, los ritmos musicales, los géneros musicales, doctor Daza, doctor Burgos, no se hacen a expensa de la vida de seres sintientes y de la integridad de esos seres sintientes. No es cuestión de si tienen derechos o no. En cambio, la tauromaquia sí es el ejercicio de una libertad individual, el ejercicio de una expresión cultural, pero a expensas de la vida y del bienestar de seres sintientes. Y eso es en últimas lo que acá ponemos en consideración. Por eso yo creo, y con esto voy terminando, que la discusión que iba a dar la Comisión Primera es una discusión muy distinta a la que dio cuando fue la eutanasia, o cuando hablamos de la marihuana recreativa, o cuando hemos tenido proyectos sobre la forma de abordar la lucha contra las drogas. La de hoy no es una discusión entre corrientes conservadoras y corrientes progresistas. No solamente porque hay distinguidas voces del Partido Conservador, del Partido Centro Democrático, que defienden, apoyan y firman este proyecto de ley, sino porque acá no es conservatismo contra liberalismo filosófico, doctor Lorduy. Lo que acá se pone en juego es una cuestión más elemental. Es la empatía versus una defensa mal entendida de la tradición cultural. Es la expresión cultural de la tauromaquia y de algunos que dicen que debe preservarse a toda costa versus la consideración humana, empática, solidaria con seres sintientes como son los toros que son torturados hasta la muerte por medio de estos eventos que hoy pretendemos proscribir. Luego, esto no es una cuestión partidista, ni es una cuestión ideológica siquiera. Creo que es un debate sobre cómo ponderamos valores y sobre cómo concebimos nuestro rol de transformación, de empatía, de humildad con el planeta desde nuestra posición de legisladores. Es eso lo que se pone en juego. Cierro con un dato final. Hoy solamente 8 países en el mundo, y con excepciones, permiten la tauromaquia. Luego no estamos acá inventando, ni improvisando, ni avanzando en terreno desconocido. E incluso en países donde es permitida ya hay lugares específicos en donde ha sido proscrita. Lo hizo Cataluña en España, lo hizo Quito, incluso Perú, un país que en este aspecto tenía tradiciones similares a la nuestra, dio el paso de prohibir la tauromaquia. En la propia España, que es, digamos, la cuna de la tauromaquia, hay 63% menos de corridas de toros o que las que se presentaban hace 13 años. Luego, sin duda, estamos ante una expresión cultural que, además, dicho sea de paso, está en vía de extinción. Pero si mientras el mercado, la cultura o el cambio demográfico
eliminan la tauromaquia por la fuerza de las circunstancias, lográramos con esta ley salvar la vida de miles de toros que en otros casos serían sacrificados y torturados y asesinados en público como consecuencia de nuestra omisión legislativa, pues bienvenido sea este proyecto de ley, el cual invito a votar positivamente en esta comisión primera de la Cámara de Representantes. Gracias, presidente.